Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Concluyó el Consejo de Ministros sobre el que hay tantas expectativas. Estamos viviendo momentos críticos, está paralizada la minera Las Bambas, que implica de alguna manera congelar el 1% del Producto Bruto Interno. No se llega a un acuerdo, se han parado las actividades. Como muchos saben, esta mina genera empleos directos hasta en 75.000 familias, indirectos muchísimos más. Estamos también con un severo tema sin resolver en Cuajone, en Moquegua. No se ha llegado a un acuerdo, siguen sin agua los trabajadores y la lista continúa. Y en educación teníamos la imperiosa necesidad de volver a la presencialidad de manera regular, de lunes a viernes. Algunos anuncios se había hecho previo al Consejo de Ministros el propio ministro de Educación, Rosendo Serna, a quien tengo en el estudio y le doy la bienvenida. Gracias por venir, ministro. Buenas noches, un saludo cordial a ti, Mauricio, y hoy día el gusto de conocerte en forma personal y a tu equipo técnico que está trabajando el día de hoy y que te acompañan y al público en general que nos está mirando, ¿no? Gracias, ministro. Comprenderá, siendo un profesor con una amplia experiencia, todas las lesiones que se vienen generando lejos del colegio. Finalmente, nos preocupaba en su momento que se condicione el regreso al aula en función al índice de vacunación de esa comunidad. Sí, ¿qué se acordó en el Consejo de Ministros específicamente? De repente, como un preámbulo, yo hacía la comparación de que en los estadios, en los centros de diversión, en las playas, en los mercados, en los centros comerciales, a nadie se exigía el metro de distancia. Y en la práctica esa no se cumplía. Y decía, ¿por qué a la educación se le exige ese tema? Entonces hemos estado ahí en una, no lucha voy a decir, pero en una situación de llamada de atención permanente las 3 últimas semanas, y que felizmente el día de hoy se tomó la decisión. Yo quiero agradecer al presidente del Consejo de Ministros por la decisión y por haber llevado este tema con prioridad en este Consejo de Ministros, y al equipo de salud también, que muestra su buena disposición para hacer el seguimiento de las situaciones epidemiológicas y nos permitan tomar una decisión. ¿Qué se ha acordado hoy día? Hoy día se ha acordado de eliminar el metro de distancia, que era una restricción en aula. Eso queda liberado y que el aforo, ya que había sido acordado anteriormente al 100%, queda ratificado con la eliminación del metro de distancia. Entonces, los niños ya no van a tener la situación de estar trabajando en 2 grupos, sino en un solo grupo y con el trabajo del maestro al 100%. Eso es importante y ese era el requerimiento, la necesidad. Y mira, Mauricio, acá el tema era una petición de las regiones. Yo tenía llamadas de las regiones y ¿cuándo toman la decisión? Pero nosotros estábamos sujetos también al tema del protocolo y el análisis. Ustedes como Ministerio salud, de ¿no? Educación sujetos al Ministerio de Salud. Claro. Y los más perjudicados los escolares, mientras 2 ministerios se ponían de acuerdo. ¿En qué cambia la vida de las familias con relación a la presencialidad a partir del lunes, me imagino? Allí es que la situación fundamentalmente del niño, de los jóvenes. Los jóvenes tienen que ir ya de lunes a viernes. Ya lo pueden hacer. Ya no es 2 días presencial, 3 virtual o viceversa. Entonces lo que se está disponiendo es la presencialidad al 100%. Y lo que vamos a completar es que se cierre el proceso de matrícula y garantizar el tema de el número de docentes adecuados que se requiere en una u otra institución por el incremento de metas. La situación de la migración de la privada a la pública y el tema de la migración extranjera también, ¿no? Pero eso ya es manejable porque vamos a tener cifras exactas, porque no se podía planificar teniendo en cuenta que había 2, 3 grupos que funcionaban simultáneamente y los maestros en esa preocupación de preparar clases para este grupo y para otro grupo, ¿no? Quiero ser absolutamente enfático, claro, directo, para que todas las personas que nos están escuchando, teniendo como fuente al propio ministro de Educación, no les quede ninguna duda. A partir del lunes, la presencialidad es absoluta. Al 100%. Si un colegio tiene 2.500 alumnos, van los 2.500. Claro. Y ya no hay virtualidad. Van de lunes a viernes. A viernes.
A nivel nacional. A nivel nacional. No tiene nada que ver si en una región se ha alcanzado la vacunación en la población infantil. No hay restricción infantil. De porcentaje. No hay. No hay. La exigencia solo es a los maestros. ¿Qué le va a exigir a los maestros? Nosotros hemos alcanzado el 97% en 2 dosis y estamos sobre el 80% con 3 dosis. Ahí vamos a trabajar para que todos los maestros lleguen al 100%. Para cautelar su seguridad, porque hay muchos maestros, son adultos mayores, que tienen algunas situaciones de comorbilidad, pero que ellos, y ahora que está aplicando incluso la 4ª dosis, que es un refuerzo, ellos tienen que cumplir con sus 3 dosis. Y el protocolo de salud también indica de que para entrar a una entidad pública hay que tener las 3 dosis. Felizmente no tenemos problemas, porque ahí hemos avanzado bien nosotros estadísticamente. A nivel de profesores. Es más, ayer yo conversaba ya con algunos directivos de las instituciones educativas en la noche y ellos me decían, profesor, yo los docentes ya estoy al 100%. Mi problema son los estudiantes. Este tema de la decisión de hoy día de eliminar el metro y no poner restricción a los estudiantes encaja en esa aspiración de los maestros en el sentido de atender ahora al 100% Ministerio de Salud y Ministerio de Educación han coincidido y no hay ningún tipo de condicionamiento a la presencialidad de lunes a viernes, porque en algún momento, si el Ministerio de Salud le decía la presencialidad en esta región sí y en esta no, porque acá el índice es muy bajo, eso tampoco está vigente. Sí. Se va al colegio de lunes a viernes en horario regular en el TEA matriculado. En la jornada completa. Es decir, hay turnos de mañana, hay turnos de tarde y hay pero gente en jornada también completa. Y eso es un beneficio justamente también para recuperar los aprendizajes. Ese es un gran problema que durante estos últimos tiempos no se estaba preguntando ni analizando. ¿Cuánto tenemos que recuperar de aprendizaje? ¿Sirvió el Aprende en Casa? Ahí tenemos evaluaciones, el 2020, 2021, ¿qué hay que hacer para recuperar? Y estamos, los maestros ahorita están en todo ese proceso de evaluación diagnóstica, ya han pasado las 2 primeras semanas, deben tener los resultados y ver cómo atender diferenciadamente a los estudiantes, porque no todos están llegando al mismo nivel. Porque 2 años de haber dejado de estudiar, de haber dejado de estar en esta situación de aprendizaje. Somos el país más desfasado de América Latina en regreso a la presencialidad. Lo han logrado inclusive Bolivia antes que nosotros, Ecuador antes que nosotros, y nos hemos quedado absolutamente rezagados. Cuando usted dice... ¿Me quiere decir algo? Yo agradezco a los maestros y quiero aprovechar para dirigirme a ellos, a los maestros, a los auxiliares, a los administrativos. Porque, ¿se acuerdan en marzo, en enero, cuando tomamos la decisión y yo recién ingresaba al ministerio, señalaba todo un plan de trabajo ahí y como prioridad la atención, el retorno a clases. Esa era mi preocupación. Y mucha gente escéptica decía, no creo que vuelvan. El 14 de marzo, nosotros planteamos el 28 de marzo, pero trabajé con las regiones y las regiones dieron una respuesta positiva, las DEREIS, las UGELS y muchas regiones empezaron, 18 regiones empezaron a trabajar desde el 14 de marzo. Pero teniendo en cuenta lo que ha ocurrido en otros países, estamos absolutamente rezagados. Sí. Qué buena noticia que el lunes vayamos, pero esto lo hemos debido generar mucho antes. Además, teniendo a un presidente que es maestro y conscientes, usted es maestro, tengo entendido que tiene una vasta experiencia en Huánuco como profesor de biología y de química, y sabe perfectamente que a través de nuestras escuelas se lucha contra la anemia, se lucha también con finalmente una salud, nos pone a nivel horizontal, porque se ha dejado de vacunar polio, sarampión y otras cosas. Entonces, el tema de volver a clases no solamente es conocimiento, usted lo sabe mejor que nadie. Claro, hay que darle sostenibilidad emocional a los niños, a los jóvenes. Por ejemplo, a mí me preocupa los niños de primer grado que el 2020 ingresaron a primer grado de primaria y ahora están en 3er grado de primaria. El nivel de socialización, el nivel de los aprendizajes, la lectoescritura, esos problemas, el que tiene que identificar es el maestro y tiene que darle solución el maestro. Por eso nosotros siempre hablamos del tema diferenciado que hay que atender en aula. No es un estándar, no es una situación que hay que manejar como si fuese uniformemente, ¿no? Y los maestros tienen esa habilidad de poder responder ante esas diferencias, ¿no? Ahora, habíamos intentado, hablando de recuperar el tiempo perdido, de incluir los sábados
Los maestros, si ganan más, me parece que estarían estimulados a ir los sábados, tienen la experiencia, tienen el conocimiento. ¿Es posible encontrar compensaciones o hay capital humano para ir de lunes a sábado? Mira, nosotros hemos estado trabajando el tema, o estamos trabajando el tema para el próximo año, enero y febrero. La situación de los sábados, vamos a consultar a los maestros. Creo que es necesario conversar con ellos a efectos de que a partir del segundo semestre podemos hacer nosotros, teniendo en cuenta la evaluación diagnóstica, a ver qué posibilidades hay de hacer unos ciclos extracurriculares o cocurriculares que permitan atender las debilidades de los estudiantes. Pero hay instituciones educativas que están tomando esa decisión. Yo felicito porque he observado que ellos trabajan en la mañana y han formado grupos para reforzar a los estudiantes que están muy débiles. Claro, y lo hacen en la tarde y lo hacen con vocación, ¿no? Eso tiene que entenderse también. Hay maestros inspiradores que más allá de lo que les obliga... De la jornada, ¿no? Exactamente, lo dan todos, los hemos visto en pandemia, subir a su propio auto al escolar y llevarlo a su colegio. Y hay padres de familia que no escatiman en hacer la carpeta de su hijo y en colaborar en la mejora de esa infraestructura donde va a ir su hijo. Pero ¿por qué tenemos que vivir de la generosidad de un maestro, de la caridad de un maestro o de lo que un padre de familia debería invertir en su trabajo? ¿Por qué nuestro país está diseñado siempre para mendigar algo que es un derecho, como la educación? ¿Por qué? Mire, eso es lo que yo no entiendo. Yo le voy a hacer una explicación de repente un poco crítica del tema, pero quiero decirlo. Todos los que ahora observan, quejan, plantean y te hacen unas observaciones muy agudas, son los que estuvieron anteriormente y ahora son expertos y opinólogos, son los que administraron y gestionaron la educación en el país. Y esos capaces, esas personas que se autotitulan expertos y que estuvieron influenciando mucho el tema de la educación, no tuvieron la posibilidad de plantear, por ejemplo, en estos 2 años, ¿qué cosa debiéramos haber hecho? Rehabilitar instituciones educativas. Hay que mejorar el currículum. Esos 2 años nos hubiese permitido hacer esas cosas, pero no estaba en la imaginación ni en el criterio de hacerlo. Esos 2 años no se hizo absolutamente nada. Ahora que entramos en gestión, la preocupación es infraestructura educativa. ¿Por qué no hay esto? ¿Por qué no hay lo otro? ¿Por qué lo otro? Entonces, creo que... Pero usted tiene experiencia y si acepta el cargo de ministro, sabe... finalmente, claro, cómo es el escenario. Entonces, sí, aceptar un cargo para quejarse de lo que los otros no hicieron, es que ha sonado realmente que hemos llegado a este estado porque los de atrás no hicieron nada. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Cuánto, por ejemplo, tiene usted como objetivo mejorar la conectividad en el país? Que lo tiene que hacer en coordinación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Porque también nos pasamos la vida diciendo... esto es del ministerio tal, no es mi ministerio, esto depende de salud. Entonces, vamos a objetivos claros, concretos. Por ejemplo, ¿cuánto puede mejorar la conectividad en los próximos 4 años, teniendo en cuenta que el presidente es un profesor, el ministro de Educación también lo es, usted lo es? ¿Y cuánto puede mejorar esa infraestructura? Al día de hoy, en Santa Anita, aquí nomás, a 20 minutos, el colegio Daniel Alcides Carrión no puede recibir a sus alumnos. Conflicto entre quien hizo el contrato para construir baños y el director del colegio. O no los hizo, no los entregó a tiempo. ¿Quiénes están perjudicados? Los 2.500 estudiantes. Claro. Entonces, si finalmente se trata de desburocratizar, hacer un ministerio mucho más eficiente y llegar, ¿por qué no se ponen ahí, no sé, baños portátiles? Yo estoy planteando, por ejemplo, el tema, no es que me esté quejando, sino estoy señalando de que la gente honestamente me sonó a queja, pero si usted dice que no fue queja... La gente tiene que saber eso. La gente tiene que entender que la despreocupación sobre el tema educativo ha venido de mucho antes, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer ahora es tener una mirada propositiva al tema. ¿Qué cosa estoy planteando yo? Primero, el primer objetivo es el retorno a clase. Segundo, estamos planteando la revisión del currículo para hacerlo más ejecutiva, más amigable para el trabajo de los docentes. ¿Qué otro aspecto estamos considerando en el tema de la infraestructura? Darle la prioridad. Y el presidente de la República ha señalado con total claridad en las reuniones del Consejo de Ministros que la prioridad es educación, que hay que atacar el tema de la construcción de infraestructura educativa. Y estamos viendo las formas, cómo poder financiar. Mira, Mauricio, son 111.000 millones de soles que se tiene que tener para hacer sustitución total de esa infraestructura que no está atendida. ¿Qué significa ello?
Si yo invierto 5.000 millones de soles al año, en 20 años cerraría esa brecha. Y en términos de recaudación presupuestal, ante esta crisis también es complicada. Entonces, lo que hay que hacer es buscar formas que nos permitan a menor costo hacer construcción rápida. ¿Cuáles son esas formas? Por ejemplo, nosotros estamos haciendo el seguimiento de esas empresas que hagan la construcción rápida ese es un trabajo metálico. O por ejemplo, yo me quiero poner en sus zapatos. El colegio no puede con los baños, el contratista le falló porque también hay contratistas que no son serios. ¿Qué tan complejo es habilitar baños portátiles para que 2.500 alumnos no pierdan la presencialidad? Mire, es un problema porque conociendo el sistema administrativo. Tú cuando pasas de un determinado monto hay que hacer todo una licitación. O sea, es complejo. Claro, no se puede simplificar hay que modificar la normativa. Teniendo como núcleo, como tema esencial al escolar. Ahí la pelota está en el Congreso, por ejemplo. La ley de contrataciones, hay que revisarla, hay que hacerla más ágil para el tema de educación y salud. ¿Por qué nos demoramos tanto en construir en educación y en salud? Pero lo Porque cierto, hay que cumplir ahí tenemos un ejemplo ¿no? concreto donde finalmente 2.500 alumnos aquí en Lima Capital, en Santa Anita, perjudicados por un tema de contratación. Claro. ¿Cómo se resuelve? Mientras tengo entendido, el proceso está en curso, no se puede tocar el colegio. Justamente nosotros... Es una cosa burocrática. ¿A quién perjudica? Y usted sabe lo lento que es el Poder Judicial. O sea, mientras están litigando, los escolares tienen que estar en virtualidad. Hemos planteado una iniciativa legislativa que permita justamente que cuando una obra se paralice y llega al arbitraje o llega al Poder Judicial, esa no puede ser impedimento, no puede ser una situación que impida que la construcción se termine. Hay que liquidarla y hay que hacer un proceso que permita terminar la construcción. Por ejemplo, en el caso de Sullana, el Colegio Salaberry, son 7, 8 años que está la infraestructura en un porcentaje del 80%, y no puede, creo que es 60%, y no puede culminar porque la situación de la empresa produjo todo un conflicto y que finalmente los perjudicados es la comunidad educativa. Tenemos presencialidad de lunes a viernes. A partir de este lunes a nivel nacional, no está condicionado al índice de vacunación en cada región. ¿Y qué plan tenemos para asistir emocionalmente a los alumnos? Hay que entender que esta pandemia nos ha dejado finalmente con severas lesiones a todos. Creo que el que diga lo contrario no tiene ninguna capacidad de introspección ni honestidad consigo mismo, claro. Pero cada uno tiene algo que sanar más allá de un virus. Sí. Y en cuanto a población escolar, cada vez son más frecuentes los casos de autogolpe. En fin, es un tema dificilísimo. Chicos deprimidos con 11 años de edad que no quieren salir de su casa. Y en las zonas rurales también tienen sus propios problemas. ¿Se le tiene que trasladar necesariamente toda esa responsabilidad al profesor? ¿No han previsto tener una suerte de asistencia transitoria para mejorar la salud emocional de todos? Nosotros tenemos un programa de convivencia escolar que está manejada, que ya desde años anteriores tenemos los psicólogos en cada UGEL y ellos tienen focalizado instituciones educativas donde hacen trabajo permanente. Nosotros estamos sumando otra estrategia de sostenibilidad socioemocional. Ese tema también ya se está capacitando a todos quienes van a ir a las instituciones educativas y tienen que trabajar con la DERE y con las UGELs. El tema es de recursos. Nosotros tenemos ahí casi 50 millones para invertir durante todo el año para dar sostenibilidad a esa estrategia. Entonces, yo quisiera recibir de usted alguna cifra de cuánto va a mejorar la conectividad en los próximos 4 años, porque ahora la educación está directamente vinculada a la conectividad. Y cuando hablamos de zonas rurales, finalmente no tienen. Hemos visto a esforzados escolares que caminan 3, 4 horas a la cima de un cerro o se suben a un árbol para conectarse precariamente, ¿no? Hay un programa que ha planteado el Ministerio de Transportes, que hay una inversión fuerte que es de internet satelital para coberturar, mientras el tema del trabajo de Pronatel, que es el tendido que existe de banda ancha de internet, que va a llegar a los postas médicas y a las escuelas, se haga, es un proceso también que ha sido paralizado, se nos ha planteado. Y hay unas metas que alcanzar que va a cerrar la brecha de conectividad en zonas
en zonas altoandinas, en zonas de extrema pobreza. Eso es lo que O sea, ¿vamos a tener conectividad al 100% cuando acabe la gestión del presidente Pedro Castillo? Nosotros sí hemos planificado no solamente el tema de conectividad, sino también el sueldo de los maestros, que tenemos año por año cuánto va a ser el incremento, y para llegar al 2026 a la cifra que siempre hemos considerado debe ganar el maestro. Estamos planteando el tema de conectividad y el tema del avance del trabajo de Pronatel a efectos de que tenga línea directa cada institución educativa. ¿Cuánto hubiese? Mire, había una norma técnica, me parece que era 505, es una resolución de Secretaría General, el propio Ministerio sacó, donde había hitos que cumplir desde el 2016, pero nunca se financió esa norma técnica. ¿Cuánto debe ganar un maestro en el 2026, que es cuando ustedes acaban la gestión? La aspiración de los maestros ha sido en función de lo que significa la UIT, como una escala. Nosotros aspiramos que eso tiene que ser la meta. Un maestro está maltratado, un maestro no está bien tratado remunerativamente. 2.200 soles un maestro de primera escala. Pero lo van viendo con el Ministerio de Economía y lo van viendo año a año. La proyección que usted ha mencionado es al 2026, ¿cuánto van a ganar los maestros? Y más allá del sueldo, ¿cómo hacer la carrera potente, atractiva, que los jóvenes realmente quieran comprometerse con esta magnífica herramienta para mejorar como país? Porque no solo pasa por ganar un montón de dinero, sino es que cuántas capacitaciones van a recibir, cuántas experiencias afuera. Lo que aspiramos es que los mejores alumnos tengan la posibilidad de aspirar a ser maestros. Eso sería óptimo, pero como ha mencionado lo económico, ¿tiene una cifra al 2026? No voy a esperar la cifra, pero en su momento nosotros le vamos a hacer alcanzar ese cronograma y las metas que atender. Y es más, es el presidente de la República que tiene que anunciar esos temas, porque justamente él está exigiéndonos que ese trabajo se haga. Y al término de su gestión, él tiene que mostrar, porque justamente la lucha que él ha hecho en las calles del 2017 tenía esa aspiración, y esa aspiración tiene que cumplirse, ¿no? Bien, hoy día hablaba con el dirigente estudiantil de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, específicamente la Facultad de Medicina, que habían hecho todo virtual en los últimos 2 años, y es una carrera necesariamente de presencialidad, y no estaba permitido para ellos el acceso a la presencialidad, ni a laboratorios, ni a hospitales, ni a clínicas. Los estudiantes tenían que seguir en virtualidad. El estudiante, cuyo nombre voy a recordar en los próximos minutos, espero, había hablado con todas las escuelas de medicina del país, y era absolutamente comprensible el pedido de ya volver ellos a la presencialidad también en su formación para ser médicos competentes y eficientes. Claro, ahí hay una situación de recuperación también. Medicina, el tema de los alumnos que están formando paramédicos, las enfermeras, que también es eminentemente pero práctico. usted me da el diagnóstico de nuevo y no me dice cómo lo va a resolver. Cristian Gutiérrez se llama, el tema de las universidades, que habló con el tema de las universidades, se ha emitido la norma técnica de retorno a la presencialidad, pero la universidad tiene una ventaja, tiene un estatuto que le permite, en base a su autonomía, tomar la decisión. Es un problema de decisión. Esa es absoluta responsabilidad de San Marcos. No tiene nada que ver. Claro. Nosotros como órgano rector regimos la educación básica y la universidad tiene su estatuto. ¿Por qué Cristian Gutiérrez se quejaría abiertamente ante las autoridades del Ejecutivo por esto? Me parece que hay algo que va más allá de la propia casa de estudios. Nosotros hemos emitido la normativa respecto al retorno a clases en educación superior universitaria. Y damos plena libertad para que las universidades, en base a su estatuto y a su determinación, en base a su autonomía, tomen la decisión. Como que están tomando universidades. Las universidades están ya habilitando el retorno a las aulas de los estudiantes. Entonces, va a depender de la diligencia que tenga la autoridad universitaria para tomar una decisión, ¿no? Bien, entonces tenemos clases de lunes a viernes a nivel nacional, presencialidad absoluta. Se van a concentrar en seguir estimulando a los maestros, en formarlos mejor y en tener una mayor conectividad en los próximos meses, y así sucesivamente, porque volver a la presencialidad y tener colegios sin agua también no es muy satisfactorio para nadie, ni para los maestros ni para los escolares. Sí. Y en quedarnos entrampados en esta
burocracia de que mientras el colegio esté en litigio no se puede usar. Es un y problema. lo que usted ha detallado no es un problema, es una tragedia. Es realmente que tienen que ver los escolares Claro, con un litigio. hay que modificar normativa, hay que reordenar todo lo que significa la administración de las instituciones educativas. Mira, Mauricio, por ejemplo, yo conozco acá instituciones educativas, a 10 minutos, 12 instituciones educativas que tienen 10 alumnos acá y 10 alumnos acá. Si lo juntáramos en un solo lugar, esos 20 alumnos estarían bien atendidos y con números docentes adecuados también. El gran problema es que se ha utilizado a veces políticamente y aparecen los alcaldes que quieren tener rédito político y ofrecen y finalmente financian en determinado momento una institución educativa en un lugar y luego le piden al sector de educación que asuma esa responsabilidad. Lo que hay que hacer es ordenar. Mire, antiguamente solo existía centros educativos secundarios en capitales de provincia y la gente trabajaba, se concentraba en la provincia y se atendía bien. Yo creo que ahora eso tiene que haber cambiado y son los distritos, también centros poblados, que requieren educación secundaria. Pero lo que no se puede hacer es crecer desordenadamente. Usted también sabe que hay colegios que no cuentan con agua potable y que los niños en zona rural van a la sequía a usarla. Eso lo hemos vivido permanentemente y es absolutamente enmendable con un poquito de esfuerzo, de voluntad y con el presupuesto que tiene. Ojalá cambien esas cosas también. Estamos trabajando ese tema y qué bueno que lo cites, porque esas son las situaciones pues, que nosotros hemos heredado. Yo lo cito, pero hay que corregirlo y eso es absolutamente corregible en el cortísimo plazo. Pero es necesario citarlo para darnos cuenta de la realidad en la cual se desarrolla la educación. Y cómo es que con inventiva y creatividad se han sabido gestionar las carencias y nunca el pueblo siempre ha defendido el derecho a la educación con esas carencias. Pero lo que hay que hacer es atenderlo y para eso se requiere presupuesto. Y yo estoy en esa perspectiva de pelear presupuesto, de pelear situaciones que me permitan, en todo caso, atención debida. Gracias, señor Serna, por el tiempo que nos ha dado y por esta, en medio de tanta adversidad, noticia positiva. Vuelve la presencialidad de lunes a viernes. Hasta una próxima oportunidad. Yo te agradezco, Mauricio, por esta oportunidad y siempre pues, a seguir colaborando con el desarrollo de la educación. Y creo una interpretación así seria y sobre todo con conocimiento de la realidad permite también recoger propuestas y permiten también, en verdad, algunas situaciones que de repente requieren mejora, ¿no? Muchas gracias. Todo es mejorable, todo es enmendable. Gracias, ministro Serna. Volvemos con el exministro de Salud, Horacio Ceballos. Hernando Ceballos, perdón. Ministro,